Buenos días amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida al capítulo 25 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. En este capítulo vamos a ver los potenciómetros. Un potenciómetro básicamente es una resistencia variable. Si yo lo tengo girado hacia la izquierda, lo tengo bajado a tope, está impidiendo la entrada de toda la tensión, no está dejando que pase nada, con lo cual sea un LED o sea cualquier otro dispositivo de salida el que tengamos conectado en el circuito, no va a recibir ningún voltaje y no se va a poner en marcha. Mientras yo vaya girando, le va entrando voltaje, le va entrando más tensión y se va alimentando más. Si lo pongo hacia la derecha, a tope, en la dirección de las agujas del reloj, tendría el potenciómetro sin ofrecer resistencia ninguna. Es decir, si están entrando 5 voltios, está permitiendo que entren todos. Esto es un potenciómetro, así de básico. Vamos a ver ahora las características más despacio, los tipos de potenciómetro que hay, pero básicamente os diré que los que vienen en los kits de Arduino, o los que suelen venir, son de 10 kiloohmios, como vemos aquí, y suelen tener 3 patillas. Estas patillas es muy sencillo de saber para qué son. Mirad, la patilla A, la patilla B, que sería la del medio, que en este caso está aquí detrás, y la patilla C. La patilla A y la patilla C, ahora lo veremos claramente en el gráfico, es por donde conectamos a la alimentación. La patilla A iría al positivo, en este caso a los 5 voltios, la patilla C iría a ground, a tierra, con lo cual el circuito queda cerrado, y la patilla B, ¿para qué sirve? Pues muy sencillo. La patilla B es la que permite que salga la tensión que debe de salir en base a cómo esté regulado el potenciómetro. Así de sencillo. Entonces, ¿dónde va conectada esta patilla? Pues esta patilla va conectada al pin analógico de entrada que va a recoger ese voltaje que le suministremos y lo va a entregar al dispositivo de salida. Vamos a ver este interesante componente de entrada analógica de datos, que yo diría que es el más utilizado, el rey de los componentes, los tipos que hay. Vamos a ver un poco cómo funciona este interesantísimo componente. ¡Vamos allá! Bien, como veis en este gráfico, los tipos más usuales de potenciómetro son, en cuanto a su forma de uso, rotatorio, este de aquí, o deslizantes, este de aquí. Y es obvio por qué se llaman así, ¿no? El funcionamiento es exactamente igual, la única diferencia es que aquí actuamos de forma rotatoria y aquí actuamos de forma lineal. Es decir, en estos lineales, si yo pongo el potenciómetro aquí a la derecha, depende de cómo lo haya programado en la placa, estaría dejando que pase toda la corriente o bloqueando toda la corriente. Y si en este lado lo tenemos reteniendo toda la tensión, si lo llevamos a este otro lado a tope, estaríamos dejando pasar todo. Este funciona exactamente igual. Hacia un lado 0 voltios, hacia el otro lado a tope 5 voltios. Si lo ponemos a la mitad de giro, estaríamos a un 50%, a 2,5 voltios. Si este lo ponemos aquí en medio, el efecto es el mismo. Estos que vemos aquí son rotatorios, pero de alta precisión. También hay otra diferencia en cuanto a su manejo, y creo que salta a la vista. Aquí tenemos esta perilla para montarle la cápsula de plástico o de metal, por eso va estriada, porque ahí metemos a presión la capsulita de plástico, que es la que luego manejamos. Estos no la llevan, estos van montados en placa y no tienen salida al exterior, con lo cual si queremos manipularlos tendríamos que abrir la carcasa y tendríamos que meter un destornillador, porque el dispositivo rotatorio no nos da opción de manipularlo con la mano, y entonces manejar la resistividad o la resistencia, mejor dicho, que está ofreciendo. Mis alumnos me suelen preguntar, y con muchísima razón, que por qué estos es tan difícil de modificarlos. Si son rotatorios, si son graduables, ¿por qué estos los tenemos por fuera a mano y estos no solo tenemos que desmontar la carcasa, sino que encima tenemos que usar un destornillador para modificarlos? Es porque están diseñados para estar en una placa resistiendo siempre la misma tensión y no tocarlos nunca. Entonces, ¿para qué son graduables?, me preguntan. También muy lógico. Bueno, pues porque podemos luego necesitar graduarlos en caso de reprogramación de la placa.
Entonces estos potenciómetros, quedaos con la idea de que solo se modifican cuando tenemos que hacer una reprogramación del hardware. Estos no, estos son para que el usuario interactúe con ellos, para el brillo de un LED, para un motor, para que vaya más rápido, más despacio y estemos constantemente moviéndolos. Hemos dicho que en cuanto a su forma de uso los tenemos rotatorios y deslizantes, pero en cuanto al funcionamiento, en cuanto al modo en que varían la tensión, también tenemos variedad en los potenciómetros. Los hay de variación lineal, de variación senoidal, logarítmica, en fin, tenemos bastantes tipos, como digo, diversidad de funcionamiento y diversidad de formas. El que hemos visto en la presentación es el estándar que traen los kits de Arduino y se trata de un potenciómetro de uso rotatorio y de variación lineal. Rotatorio, lógicamente, porque se modifica girándolo, y de variación lineal, y esto es importante, porque el valor que da es directamente proporcional al ángulo de giro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el potenciómetro está girado por completo hacia un lado, vamos a poner hacia la izquierda, estaría cerrado, estaría apagado. Si está abierto totalmente hacia la derecha, estaría dejando pasar todo, los 5 voltios. Si lo tenemos en la mitad, está dejando pasar 2,5 voltios, el 50% de la tensión. Eso quiere decir que es directamente proporcional al ángulo de giro. Y aquí tenemos una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Esto está sacado de Wikipedia, Esto está sacado de la enciclopedia libre, gratuita, Wikipedia. Nos dice que los terminales son ánodo, un extremo, y cátodo, el otro extremo. La base yo le llamo salida, porque es la que nos da la salida, el voltaje, según como tengamos posicionado el potenciómetro. Pero ánodo y cátodo no. Yo le llamo a un extremo el positivo, porque es el que conecta siempre con los 5 voltios de la tarjeta controladora. Al otro extremo le llamo el negativo. Hay quien le llama tierra, pero yo en corriente continua siempre me refiero a positivo y a negativo. Pero bueno, es lo mismo, negativo y tierra. Y al del medio no le llamo base, yo le llamo salida. Entonces, bueno, esto ya cada uno que lo interprete como quiera, pero ánodo y cátodo no. Ánodo y cátodo se aplica siempre a los diodos, y un diodo es un componente que solo permite circular la tensión en un determinado sentido. Entra por el ánodo y sale por el cátodo. Al revés no se puede. Sin embargo, los potenciómetros sí nos lo permiten. Entonces no podemos decirle ánodo y cátodo cuando el cátodo puede ser el ánodo y el ánodo puede ser el cátodo. Depende de cómo los montemos en la placa. Vamos a ver esto con un pequeño gráfico que os voy a dibujar. Bien, pues vamos a pintar un círculo que sería nuestro potenciómetro. Aquí tenemos A, B y C. El A, como hemos dicho, estaría conectado a 5 voltios. El C estaría conectado a tierra, a negativo, vamos a ponerle la G de ground, y el B sería lo que nos estaría entregando en base a cómo esté regulado el potenciómetro. Si aquí tenemos las rayitas del medio, de final y de inicio, si está aquí, pues B nos estaría entregando 0 voltios. Si esta rayita está aquí, B nos estaría entregando 2,5 voltios. Y si el potenciómetro lo colocamos aquí, pues estaría entregándonos la totalidad, 5 voltios. Entonces, dependiendo de cómo giremos esto, a un lado o hacia otro, nos está entregando un voltaje u otro. Pero es B quien nos entrega ese voltaje. Entonces, este es el esquema de un potenciómetro. Terminales A y C van a alimentación, de manera que el circuito queda por aquí cerrado, y B es el que nos libera lo que estemos modificando aquí en la rueda. Pues vamos a imaginar que esta rulita que tiene aquí la flecha a lo que está apuntando, aquí está en 0 voltios, aquí estaría a 2,5, aquí en 5, y luego sus proporcionales posiciones dependiendo de dónde se encuentre. Yo lo he planteado de manera que si A está en 5 voltios y C está en tierra o en negativo, si esto está apuntando aquí, que sean 0 voltios. Pero esto es porque a mí me gusta girar el potenciómetro hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj
para que me dé más voltaje, para subir el brillo del LED, para subir la intensidad del motor. Yo quiero que el potenciómetro gire a la derecha. ¿Qué pasa si lo quiero al revés? Una persona que sea zurda o una persona que le guste de otra forma, pues simplemente tendría que cambiar esto. Tendría que conectar los 5 voltios en C y tendría que conectar el negativo en A. Entonces esto se da la vuelta. Lo que aquí antes era 0, ahora es un 5 y aquí pasa exactamente igual. Esto no cambia porque precisamente esta está en el medio. La que sí cambia es la que antes era 2,4 y 2,6. Ahora 2,4 pasa a ser este y 2,6 pasa a ser este porque avanza en el otro sentido. Ahora avanza en sentido antihorario. ¿Os dais cuenta? Entonces, esta programación del potenciómetro, ¿cuál es la forma correcta de hacerla? Pues ni más ni menos que la que cada uno elija. A mí me gusta hacia la derecha que se incremente. Y bien amigos, antes de ir a Tinkercad vamos a terminar con la teoría que estamos dedicando al potenciómetro. Quiero volveros a repetir, siempre lo digo, que la teoría que dedico a ciertos capítulos creo que es totalmente necesaria. En este caso, para que podáis comprender la lectura que vamos a hacer de un potenciómetro, es total y absolutamente necesario que sepáis que este potenciómetro, se divide en 1024 posiciones de lectura. Es decir, este recorrido, vamos a pintarlo de nuevo. Este recorrido que tiene el potenciómetro desde 0 hasta 5 voltios, desde aquí hasta aquí, girando en este trayecto desde que está cerrado hasta que está abierto por completo, tenemos 1024 posiciones y estas posiciones van desde 0 hasta 1023. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Simplemente os voy a decir que estos potenciómetros funcionan así. No quiero extenderme. Simplemente tened en cuenta que este potenciómetro tiene 1024 posiciones de lectura, igual que tiene 10K, 10 kiloohmios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que pueden resistir hasta 10 kiloohmios. Un potenciómetro, como hemos dicho al principio, es una resistencia variable. Pues esta resistencia puede resistir desde 0 ohmios hasta 10.000 ohmios. Es para pequeños trabajitos, para trabajar con 5 voltios, para trabajar con LEDs, con algún motorcito, que no es poco. Para nuestros pequeños trabajos no es poco. Entonces aquí tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es este problema? Bueno, pues que ya tenemos las dichosas reglas de 3. Si en la posición 1023 está permitiendo entrar 5 voltios, en la posición 450, ¿cuántos voltios está permitiendo entrar? Entonces esta regla de 3 sería que esta incógnita, esta X, sería igual a 450 por 5 partido entre 1023. Y esto, si sacamos la calculadora, tenemos 2,199, 2,20 a 2,20 voltios. Bien, pues sabiendo que el rango de movimiento del potenciómetro es de 1024 posiciones, vamos a Tinkercad para ver cómo hacemos una lectura de la posición en que está el potenciómetro y qué función vamos a usar para que nos dé el voltaje de esa posición. Una función estupenda, una función utilísima, porque podemos decir que esta función nos está haciendo la regla de 3 esta en todas las posiciones en las que se encuentre el potenciómetro. Por un lado nos dará la posición que es y por otro el voltaje que está permitiendo salir por el terminal de salida del potenciómetro, el terminal B, la patilla B del potenciómetro. Pero esto lo vamos a dejar para un siguiente capítulo, que será la parte práctica de este, que ha sido totalmente teórico. Pero, insisto, una teoría necesaria, una teoría que debemos conocer obligatoriamente acerca de este interesantísimo e importantísimo componente de entrada de datos. No olvidéis nunca que el saber cómo funciona un componente nos permite luego manejarlo mucho mejor, comprender todo lo que hace, todo lo que ocurre, mejor dicho, en la placa de la cual este componente forma parte, comprenderlo todo eso mucho mejor.
Así que amigos, amigas, como siempre, espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, haced clic en me gusta, suscribíos a mi canal para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo y, como siempre también, os envío a todos, a todas, un fuerte abrazo desde España. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!